móviles, menos algunos, que sois muy paganos. Yo soy de los pocos que trae Biblia y los demás todos lo leéis en los móviles. Y es que a mí me cuesta mucho leer la Biblia en el móvil porque estoy acostumbrado a hacerlo paginando. Mira, voy a pasar esto. Bueno. No. Vale. Tengo aquí unos apuntitos. Mirad, sobre lo que quiero hablar en esta mañana es sobre algo que es como muy reciente. Y es sobre cuando las cosas no van como esperamos. ¿Vale? ¿Esto por qué lo digo? Porque por tres cosas. Esta semana recibimos la llamada de una buena amiga que llama Annette y le dice que su marido está en rehabilitación por temas de bebida. Llevaba un año sin trabajar y ella tuvo una caída, limpia casas y entonces no puede trabajar, lleva tiempo que no puede trabajar mucho y entonces la van a echar de la casa donde está viviendo desde hace ya casi 15, 20 años. Y que todo está carísimo, como ya sabéis, y entonces que su hijo, que su hijo con 21 años pues tiene algo de trabajo, pero todavía está ahí, y que tiene que vaciar la casa a finales de este mes. Y bueno, unas cosas, y entonces llorando en el teléfono a Annette, y llega un momento en que esta mujer le dice a Annette, dice, Annette, ¿qué he hecho mal para recibir esto? Y entonces, lo típico, Annette salta, le comenta algún par de cosas, pero en su manera de pensar era que como esto es algo merecido, ¿no? Luego Guille me pidió predicar, ya que yo creo que en junio, y me dice, no voy a estar en Estados Unidos, luego me llama, oye, que parece que voy a estar, por fin voy a poder verte predicar y escucharte y tal y cual, y yo creo que es una excusa, no querer venir a escucharme y no sé qué rollos de piedras en el riñón y que le tienen que volver ¿sabéis lo que digo? Digo, cosas ocurren y es muy normal preguntarse, ¿por qué pasa esto? ¿No? Yo creo que los animales normalmente no se preguntan esto, ¿no? Pero los humanos sí lo hacemos. Y fijaos una cosa que es muy tonta. Si yo toco, por ejemplo, algo caliente y me quemo, ¿no? Digo, ¡ouch! Y no digo, jolín, ¿por qué me pasa esto? Sino, has tocado. Pero hay un cierto sufrimiento al que no le encontramos razón. Viene y de repente, ese es el que nos preguntamos, es el que causa un sufrimiento más psicológico, más espiritual. ¿Por qué esto y por qué ahora? ¿No? Entonces quería hablar de esto, pero luego en la universidad estoy enseñando el tema, lo que llamamos teodicea, que es el problema del mal, ¿no? Y entonces surgían muchas, en los estudiantes surgían muchas teorías distintas. Y bueno, orando sobre qué compartir, pues quiero compartir sobre esto, porque en muchos de los casos que escucho hay una especie como de, ¿cómo diría?, de pensamiento velado, tácito, que no se dice, y ¿qué es este? Nos pasa lo que nos merecemos. Es como esa doctrina de la retribución. Lo que tengo es lo que me he merecido, me lo he ganado a pulso, ¿no? Y digo, tengo un poco de problemas con ese tipo de teología, ¿no? Entonces quería compartir algo que para mí creo que es básico y que me gustaría compartirlo. Fijaos, no sé si os habéis dado cuenta, pero no es crítica, Paloma, no es crítica, es únicamente compartirlo. Cómo percibimos la realidad dice mucho. Por ejemplo, ¿habéis notado en la alabanza de hoy que había un tema recurrente? ¿No? Había un tema que era recurrente. ¿Cuál era? Bueno, el de la lucha. Soldado. La armadura, que es para defenderse, para atacar, asaltar muros. La vida como lucha. ¿No? Yo hay días que sí, noto la vida como lucha, pero en general no. Pero si repito, y es lo que estaba comentando, lo que repetimos, lo que proclamamos,
de alguna manera se hace vida, se hace en nosotros ese pensamiento, ¿no? Entonces, claro, si tú repites, esto que me ha venido, es porque estoy lejos de la voluntad del Señor, o he pecado, lo que sea, o es el Dios que retribuye, ¿no? Que está, a ver qué hacemos y tal, ¿no? Yo os digo, yo en ese Dios no creo. Creo en otro Dios. Pero quiero compartir algo, porque ¿os acordáis, por ejemplo, incluso todo esto deriva, si tú ves la vida como guerra, luego hablamos de la guerra espiritual, ¿no? Y si cosas malas vienen, son por ataques del enemigo y vivimos como en una especie como de guerra, ¿no? Entre Dios y un enemigo allí constantemente. Vale, pero ¿es la única manera de pensar el cristianismo? ¿Es la única manera de pensar el mundo? Bueno, el tema del sufrimiento y de que las cosas no van siempre como esperamos, esto es claro en el libro de Job. ¿Os acordáis del libro de Job, no? Este hombre, según lo que entendemos por parte del libro de Job, es que es un hombre juicioso, recto, que no solamente adora a Dios, así decirlo, y hace lo sacrificios, no vaya a ser que mis hijos hayan pecado por omisión o lo que sea y tal, y lo va haciendo. Y lo que vemos en el libro es que este hombre de repente pierde todo, ¿os acordáis? Pierde lo que posee, la familia, la salud, menos la vida. Y la mujer le dice, bendice a Dios y muérete, ¿no? Y se queda ahí tirado, ¿os acordáis que con las tejas se rasca y tal y cual? Y lo típico, ¿no? Se queda ahí postrado, vienen los amigos. Y los amigos vienen y durante 7 días, viendo el dolor que tiene este hombre, no dicen nada. Pero, ay, amigo, nos encanta hablar. Y al 7.º día o al 8.º día empiezan a decirle, lo que te ha ocurrido es porque has pecado. Pero tú y yo, que conocemos el libro, el principio, sabemos que este hombre es justo. Esto de que causa y efecto, que te mereces lo que has hecho, como que no concuerda, ¿no? Vamos viéndolo y cada uno de los amigos le dice algo, Job responde, que no es así, que yo he intentado vivir de una manera correcta, pues Dios tendría que haber castigado incluso más, etcétera, etcétera, ¿no? Esta cosa que yo hablo de la doctrina de retribución. Y al final, pues él se enfada tanto con Dios, Job no es tan paciente, sino es un impaciente también, y como que de alguna manera, pues que muera yo. Y maldito sea el día en el que nací y todo esto. Y entonces como que Dios interviene al final, ¿no? Y le dice, espera. Déjame llevarte en este viaje. Déjame mostrarte todo lo que es la biología, la geología, el mundo que he creado. Acompáñame. Y le lleva por este magnífico viaje alrededor de todo. Y le dice, ¿tú sabes cuándo nacen los gatillos? ¿Tú sabes cómo se crearon estas montañas? Y Job dice, pues no. Ese día no estuve en clase. Ese día en la universidad no lo explicaron, ¿no? El tema de la biología y tal y cual. Y entonces, al final, Dios como que le dice, Job, me estás cuestionando cuando ni siquiera puedes entender mi mundo. Creador, creación. Y es curioso que al final, ¿sabéis? ¿Os acordáis lo que dice Job, no? Es como que el sufrimiento tiene que ver también como una visión más profunda o, sí, revelación de quién es Dios. Dice, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Es muy distinto escuchar a la novia, que la novia, ¿no? O al novio, el novio. Los 1.000 euros, los 1.000 euros, ¿no? Es muy distinto. Ha tenido una revelación distinta a través del sufrimiento. También algunos dicen que, por ejemplo, todo el tema del sufrimiento también es para, no sé, enderezar y crear carácter. ¿Os acordáis que se utiliza a veces esta metáfora o la analogía de la mariposa, ¿no? Si la mariposa no sale del capullo por sí misma y tú se lo abres, pues no ejercita los músculos y al final muere, ¿no? Como que Dios, esto está mucho en el judaísmo, el sufrimiento que viene para madurarnos. Vale. Bueno, está bien. En el judaísmo, la fe también se ve, frente al sufrimiento, se ve como protesta.
protesta ante Dios y ante el mundo. Fijaros qué bonito. En el judaísmo, con todo lo que ha sufrido este pueblo, y lo que ha hecho sufrir ahora mismo a otros también, pero el judaísmo en sí ve la fe como protesta. Este no es el mundo que debe ser, pero esperamos un mundo mejor. Y la fe es vivir como si ya fuese. Precioso. Comparto, doy bondad, estoy con los demás, porque ese mundo que adviene está aquí de alguna forma. Pero bueno, hay más, ¿no? El libro de Job no es solamente acerca del sufrimiento de él, porque si el sufrimiento le ocurre al malo, diríamos, oye, se lo ha ganado. Pero cuando le ocurre al bueno o a la buena, es como que, pues no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo. Pero el libro de Job va más allá. Es un libro también porque el Satán, que no es el diablo ahí, sino es uno de los hijos de Dios que aparece, que es un adversario, le dice, mira, Job te adora y te ama porque le va bien. Quítale todo esto y verás cómo la gente ya no te ama. Y le va quitando todo y ¿sabes qué? Que Job sigue amando a Dios. Pero la pregunta del adversario, que vuelvo a decir, no es el diablo aquí, sino que es una figura que se llama el Satán, el adversario, es, ¿esta gente te ama porque los bendices? Bueno, retira esa bendición, a ver si te aman. Y Job sigue amando. Pero la respuesta al problema del sufrimiento humano y por qué hay mal, pues no se responde. Es una... No se responde. Pero sí deja una idea clara. Y es que parece ser que Dios no actúa según la doctrina de la retribución. Si eres bueno, te bendigo. Si eres malo, te maldigo. Como que Dios no está en ese juego. Curioso. Es lo que nos dice el libro de Job en respuesta. Y fijaos que así no funciona Dios. Oro, me levanto por las mañanas y leo mi Biblia 1 hora y me va fenomenal. Y el día que no lo hago me va mal. Eso es lo que le dice el adversario a Dios. Y Dios dice, no, así no funcionamos. Bueno, superstición es una doctrina de retribución. Alguien tiene un accidente con el coche, ¿ves? Y va demasiado rápido. Te caes al suelo, es que estabas bebido. No, perdona, alguien me ha puesto la zancadilla, ¿me entendéis? El libro de Eclesiastés también lo dice lo mismo. Espera, no siempre gana el caballo más rápido. Esto de causa y efecto no funciona siempre, pero así es nuestro mundo. Pero fijaos, en la filosofía epicúrea, por lo menos en el siglo III, Epicurio, que es cree en los dioses, pero al ver el problema del mal dice una cosa muy interesante que se llama la paradoja de Epicuro, ¿no? Y dice, si Dios quisiera eliminar el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si Dios pudiera eliminar el mal, pero no quisiera, entonces no sería todo bueno. Y si no es ni capaz ni desea eliminar el mal, entonces, ¿por qué llamarle Dios? Ese es el tema, ¿no? Si el mal existe y el sufrimiento existe y Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo elimina? Es que no puede. Y si puede, ¿por qué no lo elimina? Es que no es bondadoso del todo. Al final dices, sí, entonces si no es todopoderoso ni todo bondadoso, ¿merece la pena llamarle Dios? Es un problema que no se da en otras religiones. Me imagino que otras religiones no teístas, como el budismo y otros, dicen, acepta lo que viene y no preguntes mucho. Pero como nuestro Dios es un Dios bueno, parece como que hay un cortocircuito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta del Antiguo Testamento de Job es, puedes preguntar todo lo que quieras, Job, pero no lo vas a entender. El mundo es un misterio. Y Dios es un misterio que se revela, pero que no podemos comprenderlo. Y cosas ocurren, y como decías, por más que intentamos darle vueltas, es que a veces no podemos. Pero claro, ese es el Antiguo Testamento. ¿Cómo va el Nuevo Testamento? Pues fijaros, si Dios no premia al bueno
y maldice al malo. ¿Qué hacemos acerca del mal? El sufrimiento que experimentamos y que causamos. La respuesta que da el Nuevo Testamento no es una doctrina, no es una enseñanza. ¿Qué es? Una persona. Es una persona. Y esto me llama mucho la atención, porque la respuesta al sufrimiento, cuando las cosas no van como esperamos y todo esto, en el Nuevo Testamento es una respuesta que yo creo mucho más completa. Y es Jesús, el Dios que se hace humano para experimentar de primera mano nuestra experiencia humana. ¿Os acordáis en el Evangelio de Mateo cómo se le llama a Jesús? Ahora que empiezan las Navidades. Acaba por Manuel y empieza por... bueno, claro, todo el mundo lo sabía, claro. Bueno, vale, una pequeña ayuda, ¿eh? Manuel. ¿Y qué significa Manuel? No, Manuel. No. Dios con nosotros. Fijaos, el libro de Mateo empieza con Dios con nosotros y acaba en el capítulo 28, que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de León. La historia, del tiempo, de lo que sea. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Esto me llama muchísimo la atención, porque Dios en Jesús promete estar siempre con nosotros. Pero no lo entendemos. Dejadme que lo repita. Siempre es siempre. Dios está con nosotros siempre. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué implica ese siempre? ¿Vale? Dejadme que os lea algo que conocemos, pero a Romanos 8. Lo voy a leer rápidamente. O Romanos 8, 31 al 39. Pablo, que es un poco el que, diríamos, interpreta a Jesús. Jesús es el compositor de la obra. Y Pablo es un poco el que dirige la orquesta, ¿no? Pero es la obra de Jesús, ¿no? Pues él dice algo así, hablando de que aquellos que se sienten separados de Dios, etcétera, etcétera, dice, ¿qué añadir a todo esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no va a hacernos el don de todas las cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien salva. ¿Quién se atreverá a condenar? Cristo Jesús es quien murió, más aún, resucitó y está junto a Dios en el lugar de honor, intercediendo por nosotros. ¿Quién podrá arrebatarnos el amor que Cristo nos tiene? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿El miedo a la muerte? Ya lo dice la Escritura. Por tu causa estamos en trance de muerte cada día. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero Dios, que nos ha amado, nos hace salir victoriosos de todas estas pruebas. Estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades cósmicas, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura será capaz de arrebatarnos este amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre significa siempre. Y como Dios ha decidido amarnos incondicionalmente, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Así que Jesús dice, yo estoy con vosotros siempre, pero quiero ir un poco más allá. ¿Qué implica ese siempre en nuestras vidas? ¿Y si he pecado? ¿Y si hay pecado en mi vida? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo? Bueno, ya sí, pero ¿qué hace Dios? ¿Dios se aleja? Dios nunca se aleja. Los que sois padres, los que sois madres, la decisión de amar a nuestros hijos estaba hecha antes de que nacieran. Cuando nacen solamente damos gracias por cómo son. Y los niños y las niñas son los más guapos que hay. Los tuyos y los míos y los de los otros. Porque hemos decidido amarles. Y cuando
de alguna manera desobedecen o hacen cosas que no nos encantan, ese amor no acaba. No nos separamos. Y si nosotros, siendo padres que fallamos y que tenemos unas emociones a veces y tal y cual, imaginaos Dios que nos ha decidido amar desde antes de la creación del mundo. El Dios que no cambia, cuya esencia es amor, verdad, luz. Por lo tanto, incluso cuando hay pecado, cuando hay sufrimiento, cuando hay alegrías, cuando hay regocijo, Dios está cerca. Él nunca se aleja de nosotros. Otra cosa es que por nuestra actitud, como el hijo que se va de casa porque está harto de sus padres y no quiere autoridad, sienta que sus padres se alejan, pero nunca se han alejado. Te has alejado tú. ¿Me entendéis? Esto es tan básico que si no lo entendemos, vivimos una vida siempre como si Dios fuese el genio de la lámpara. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora oro y Dios aparece. Mira, perdona, mi hermano, hermana. Dios es. Dios es. Y si Dios es, lo que tú y yo hagamos cambia muy poco lo que Dios es. Gracias a Dios, lo decíamos en Salmo 18, Él es la roca, que es lo que querían decir los antiguos, que Él es el inconmovible. Cuando todo lo demás, cuando hay cosas que ocurren y que no me parecen bien, Dios permanece. Pero ¿cómo permanece Dios con nosotros? Pues no es el Dios que cuando hay problemas se va y vuelve cuando todo está limpio. Es el Dios que nos acompaña. Por lo tanto, esa manera de actuar de Dios, cuando todo me va bien, Dios me bendice, y cuando me va mal es que Dios no me bendice, no es la forma de actuar de Dios. Dios en Jesús se hace tan cercano a nosotros como nosotros a nosotros mismos. No se puede ser más cercano. Y nos entiende y nos comprende. Y yo creo que la palabra que viene es que ¿dónde está Dios en todo esto? Dios está en mí, en mi sufrimiento, conmigo. No fuera, no esperando mi resolución, sino conmigo. Yo personalmente no tengo una visión de la vida como lucha. Ya digo, hay días de lucha y hay días que no hay lucha. Pero sí tengo una cosmovisión en la que Dios está siempre presente. Siempre. Y eso me ha hecho ser, creo yo, un cristiano relajado. No va acerca de cuán bueno soy, ni cuántas cosas hago, sino que Dios es. Y yo os quería dejar con esto. Dios ya nos habita por medio del Espíritu. Cuando Jesús dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin de león, de la historia, de lo que sea, Él está ya en nosotros. Y además dice Pablo, estamos en Cristo, pero ¿está en nosotros o en Cristo? Ambas cosas. Metidos en Él, imbuidos de Él y con Él, pero Él en nosotros. Y esto es muy importante, porque si siempre significa siempre, entonces nosotros como iglesia podemos ser también de apoyo a otras personas que sufren. ¿Cómo? Primeramente sin juicio. No es que se lo merece, sino estando cercana a esta persona. A mí me encanta un cantautor que a veces lo he puesto aquí, Santiago Benavides, colombiano. ¿Lo conoces, Santiago Benavides? El país es majísimo, ¿no? Este hombre tiene un álbum que se llama Un país llamado Gracia. Por favor, escuchadlo cuando vayáis a casa hoy. Es buenísimo, pero dice, ¿qué es la vida y cómo vivirla? Dice, un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos, un país llamado Gracia. Y sigue más. Pero lo que quería decir es, cuando nos pasa lo que no esperamos, no es que Dios se haya ido, sino que ocurren las cosas. Y más que preguntarse ¿por qué? El Señor, podemos preguntar, ¿dónde estás? Y la respuesta es aquí, contigo. Pero no hay ni una fibra
de juicio de parte de Dios. Porque el amor es el que acompaña, es el abrazo que se niega a reprochar. Es la mesa puesta, el pan, el vaso de vino. Este lugar para los que somos pobres, los que nos sentimos oprimidos, donde está la gracia. Así que fijaos, mi llamada hoy es que aunque el tema del sufrimiento es muy profundo y a mí no se me ocurre para nada hacerlo ligero ni nada de esto, cuando algo fuerte ocurre, ¿qué podemos hacer? Ser Jesús para aquellos que sufren. Porque ya hemos sido vertidos todo este amor y toda esta presencia para poder ser. Entonces, ¿la vida puede ser una lucha? Vale. Pero tenemos que ser proactivos y ser Jesús o como Jesús para aquellos que sufren. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos ha abandonado, siempre está con nosotros y siempre significa amén.